Hola, ¿qué tal? Te envío mis saludos. Yo soy el reverendo Jorge Alberto Ochoa Longi y te doy la bienvenida a esta serie de estudios basados en los sermones normativos de Juan Wesley. Hoy hago esta grabación como en algunas otras ocasiones lo he hecho al aire libre, y lo hago en un bosque cerca de un aeropuerto local, y por ello seguramente escucharás algunos sonidos de la naturaleza y otros sonidos más. Piensa, por favor, ¿tú aspiras a vivir en santidad? ¿Consideras que es una enseñanza que debiéramos enfatizar? Con el estudio anterior, el 37, que se basó en el sermón 39, terminamos de estudiar completo el tomo segundo de las obras de Wesley. Si nos has acompañado en estos estudios, ¡felicidades! Juntos y juntas hemos avanzado bastante y cada vez estamos más cerca de finalizar esta serie de estudios. Con este estudio, por ejemplo, ya estamos dando inicio al tomo tercero de las obras de Wesley en español. Este es el estudio 38, basado en el sermón 40, La perfección cristiana. El título que puse a este estudio 38 es «Un cristiano debe aspirar a la perfección cristiana o santidad en esta vida». Vamos a la sección de saludos e introducción. Si no deseas escucharla, tan solo adelanta este podcast. Escribe la reverenda Remedios Melo. Muy buen estudio que es este. Ella se refiere al podcast 37 basado en el sermón El Espíritu Católico. Ella continúa. Hermano, gracias. Me ha ayudado a completar mi disertación sobre el tema. Dios me lo bendiga y siga usando ese don tan especial que tiene para compilar información tan necesaria en este tiempo donde hasta los que según conocen a Jesucristo están siendo engañados. Con aprecio, su hermana en Cristo, reverenda Remedios Melo. Gracias, reverenda, por su comentario. Le envío un saludo a usted y a su congregación. Ojalá pueda compartirlo con sus contactos. Desconozco desde dónde nos escribe, pero le saludamos y agradecemos. Por favor, reverenda, continúe escribiendo y comentando. También escribe la hermana Mónica Martínez Gordillo de Córdoba, Argentina, también refiriéndose al mismo podcast 37. Dice que está buenísimo. La hermana nos escribió hace poco y también le enviamos nuestros saludos a ella y a su congregación en Argentina. Y deseo agradecer a la reverenda Cari Janaina Sales Borges de Brasil, a quien presentamos y saludamos en el podcast anterior, quien está haciendo unos excelentes análisis de estos audios y que ahora también hizo una muy extensa y buenísima presentación en portugués a sus contactos en Facebook para compartir el podcast número 37. Ella escribe que aunque estos estudios están en castellano, son bastante comprensibles para aquellos de habla portuguesa. Le agradezco, reverenda, por lo que usted está haciendo. Muchísimas gracias. Dios le bendiga, reverenda Cari Janaina Sales Borges de Brasil. Estos estudios no reemplazan al estudio directo de los sermones del reverendo Juan Wesley, quien vivió en la Inglaterra del siglo XVIII y naturalmente elaboró su teología en ese contexto. Por ello, el propósito de estos estudios no es presentarles literalmente cada sermón, sino que los transformé a manera de estudios bíblicos. Los resumí, adapté y los procuré contextualizar con ayuda de los estudios wesleyanos actuales y pensando principalmente en el contexto latinoamericano. Aunque naturalmente son bienvenidos de escucharlos gente de otros continentes, como ya tenemos. Por ejemplo, nos escuchan desde España, nos escuchan desde Rusia, nos escuchan desde Japón y otros países. Todos y todas son bienvenidos y bienvenidas. Al inicio de este proceso hice uso sustancialmente de las obras de Wesley en español, cuyo editor general fue el reverendo Justo González, pero también las cotejé con otras traducciones. Asimismo, yo hice algunas traducciones al castellano a partir de los sermones en inglés de Wesley. Hago
uso de la versión Reina Valera 1960 para el presente estudio, ya que es una versión muy difundida en América Latina, aunque también les recomiendo tener a la mano otras traducciones. Para poder comprender de mejor manera este sermón, les sugiero repasar el estudio 18 basado en el sermón 19, el gran privilegio de los que son nacidos de Dios. También, por favor, estudien el sermón 43, el camino de la salvación según las Escrituras, que trataremos con la ayuda de Dios en el podcast número 41. Asimismo, les sugiero leer el tratado Un estudio acerca de la perfección cristiana según las enseñanzas de Juan Wesley, que está en el tomo 8 de las obras de Wesley en español. Básicamente, el término perfección cristiana es el que antiguamente se utilizaba más para hablar de lo que hoy llamamos santidad, la cual es una de las enseñanzas que Wesley hizo más énfasis y que llamó el tesoro máximo del metodismo, y naturalmente que debiera hacerlo para toda la familia wesleyana y para todo el cristianismo, por supuesto. Desafortunadamente, mucha gente relaciona a la santidad como el cumplir de forma fría un conjunto de reglas, y que convierte a los cristianos como personas tristes y serias. Pero no es así, ni a la luz de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ni del resto de las Sagradas Escrituras. Además, es muy importante que Wesley relaciona a la santidad o perfección cristiana con la felicidad en Dios, y por ello la santidad es llamada también como perfecto amor, que echa fuera al temor y que nos llena de gozo. Es imposible generalizar, pero pienso que la santidad es un elemento muy descuidado por muchas iglesias y cristianos. Además, se enseña muy poco en que debiéramos enfatizar esta vida de santidad para esta vida y no para el más allá. Por lo regular hay dos tendencias. Por un lado, hay quienes se van al extremo de considerar a la santidad como un conjunto de sís y un conjunto de nos, un conjunto de reglas que hay que cumplir. Pero por otro lado, el otro extremo es el caer en relativismos, el suponer que santidad es simplemente hacer lo que cada quien sienta en su corazón. Como veremos en este estudio, no es ni lo uno ni lo otro, y es algo que debiéramos volver a enfatizar y a vivir individualmente y comunitariamente en el día de hoy. Este es el estudio 38, basado en el sermón 40, la perfección cristiana. El título que puse a este estudio 38 es: un cristiano debe aspirar a la perfección cristiana o santidad en esta vida. Léase Filipenses 3:12, que dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Repito, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Concepto para aprender y vivir. La perfección cristiana o santidad se pueden alcanzar en esta vida. Oremos. Señor nuestro buen Dios, te pido que bendigas a aquella persona que está escuchando este audio. Permite que lo que a continuación vamos a estudiar exprese verdaderamente tu voluntad. Por favor, asístenos mediante la ayuda del Espíritu Santo para escudriñar tu palabra. Padre eterno, también te suplicamos que nos ayudes cada día a crecer en santidad, y que sea este crecimiento en santidad nuestro anhelo individual y comunitario en esta vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Palabras clave: perfección cristiana. Perfección cristiana significa santidad. Cuando hablamos de perfección cristiana, no hablamos en un sentido absoluto, como una meta en la cual ya no se puede crecer más. Es decir, creemos en una perfección perfeccionable. Relectura de Filipenses 3:12.
¿Qué significa la perfección cristiana? ¿Estamos hablando de la perfección cristiana como algo absolutamente perfecta y que ya no admite un crecimiento todavía? ¿Es posible que en esta vida lleguemos a la perfección cristiana? ¿En qué sentido sí se puede? ¿Qué otra palabra también significa perfección cristiana? ¿Tú aspiras a crecer en perfección cristiana en esta vida? Ojalá respondas esas preguntas de forma inicial. ¿Qué piensa nuestra iglesia? Y esta es la sección en donde me fundamenté en el sermón de Juan Wesley. A muchas personas no les agrada que se hable de que la perfección cristiana pueda alcanzarse en esta vida. Y a pesar que se encuentra tal concepto en las Sagradas Escrituras, la mayoría de personas prefieren omitir esta expresión. Número 1, Romano. ¿En qué sentido los cristianos no son perfectos? Es conveniente aclarar primeramente que aún y con la ayuda de Dios, los cristianos en esta vida no podemos aspirar aún a varias cosas ahora. Mientras estemos viviendo en el mundo, los cristianos nunca serán perfectos en conocimientos. Es cierto que los cristianos conocen muchas cosas acerca del mundo presente y del venidero. Conocen lo que Dios ha revelado. Asimismo, conocen las cosas que se han de discernir espiritualmente. Primera carta a los Corintios 2:14. Y también los cristianos conocen todo lo relacionado a la salvación. Sin embargo, como toda la gente, son incontables las cosas que los cristianos no conocen aún sobre todos los asuntos. Tampoco los cristianos estarán libres del error como cualquier otro ser humano, lo cual está muy relacionado con el punto anterior. Si los seres humanos solo podemos aspirar a conocer en parte las cosas, consecuentemente en muchas cosas nos equivocaremos. Es cierto que los cristianos no se equivocan en las cosas esenciales respecto a la salvación, claro, si se encuentran basadas en la Biblia, pero en las cosas no esenciales a la salvación se equivocan como todas las personas se equivocan. Las personas más consagradas también fallan en muchos temas. También el ser cristianos, como cualquier otra persona, no nos libra de algunos defectos, como por ejemplo en la lentitud del entendimiento, en la falta de memoria y cosas semejantes. Tampoco los cristianos en esta vida serán liberados de sufrir tentaciones para hacer el mal. Si el propio Hijo de Dios fue tentado por Satanás, no podemos esperar que los cristianos y cristianas dejemos de ser tentados en esta vida. Pero debemos aclarar que ser tentados no es lo mismo que ceder al pecado. En resumen, la perfección cristiana no es otra cosa que la santidad. Y es conveniente decir que en este aspecto no podemos aspirar a la perfección absoluta en esta tierra. No hay santidad que no admita un crecimiento continuo, de modo que por más que una persona crezca en la perfección cristiana o en la santidad, todavía necesitará crecer en la gracia de Dios durante toda su vida. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Y todos los cristianos requeriremos diariamente avanzar en el conocimiento y en el amor de Dios nuestro Salvador. Número 2, Romano. Entonces, ¿en qué sentido son perfectos los cristianos? Así como hay varias etapas en el crecimiento de un ser humano en su vida natural, hay varias etapas en el crecimiento en la vida cristiana. Haciendo una analogía, algunos de los hijos de Dios son como bebés recién nacidos. Otros ya han alcanzado mayor madurez. El gran privilegio de los que ya han nacido de Dios, incluso de los que son bebés en Cristo, es el no cometer ya más pecado. Nota, para que este concepto
quede bien afirmado, te sugerimos repasar el estudio 18, basado en el sermón 19, el gran privilegio de los que son nacidos de Dios, en donde vimos en qué sentido un hijo o una hija de Dios ya no peca, y cuál es la razón por la cual personas que estaban en Dios han caído, y cómo nos podemos prevenir de ello. Fin de la nota. Dice la palabra de Dios sobre este gran privilegio: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6:6. Y aún más explícitas son las siguientes palabras: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Primera carta de Juan 3, 8 y 9. Además, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Primera carta de Juan 5:18. También es claro que cuando un creyente ha llegado a pecar, no es porque no haya tenido la gracia de Dios, sino porque voluntariamente hizo a un lado esta simiente de Dios, es decir, su gracia. Es decir, pecamos no porque no tengamos suficiente gracia de Dios, sino porque no hemos usado la gracia que Dios ya nos ha dado. No es que Dios esté pidiendo algo imposible a los cristianos o cristianas, sino más bien debemos estar conscientes que a partir del día del Pentecostés, como nos dice Hechos 2, Dios brinda a los cristianos su gracia santificante para que seamos más que vencedores sobre el pecado. Este es uno de los privilegios de los cristianos sobre los que vivieron en los tiempos del antiguo pacto. Ahora bien, un cristiano que ha avanzado en la santificación o perfección cristiana, también es liberado de los malos pensamientos, del mal carácter y otras impurezas. Lucas 6:40, segunda carta a los Corintios 10, 4 y 5. Por ello, es que un cristiano puede decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20a. Esta es la santidad que se expresa negativamente en el cristiano. Es decir, ya no vive en nosotros la naturaleza mala, el cuerpo del pecado, pero que también se expresa en un sentido positivo. Ahora vive en mí todo lo santo, justo y bueno. Es decir, ahora vive en ti, si eres un cristiano regenerado, todo lo santo, justo y bueno. Cristo, como consecuencia, nos ayuda a purificar por la fe nuestros corazones. Hechos 15:9. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Primera carta de Juan 3:3. En efecto, aún debemos ser purificados, por ejemplo, tú y yo, del orgullo. Debemos ser purificados del egoísmo, de la ira, del enojo y más cosas. Pero esta perfección cristiana, a pesar que nunca será perfecta en sentido absoluto mientras estemos en este mundo, ¿se puede conseguir en esta vida? ¿O debemos esperar hasta el momento de la muerte o hasta la vida después de la muerte? La Biblia nos dice que se puede conseguir y debemos aspirar a ella en esta vida. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio,
pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Primera carta de Juan 4:17. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera carta de Juan 1 del 5 al 9. Es evidente que estos textos nos hablan de que esta perfección o santidad sí es para esta vida. Es claro y es muy evidente. Ahora bien, a la perfección cristiana, como ya hemos dicho, también le llamamos santidad y también le hemos llamado amor perfecto. Es por ello que el apóstol nos exhorta. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Primera carta a los Corintios 7:1. Es decir, que debemos pedirle ayuda a Dios para que por medio de su Espíritu Santo también nosotros nos limpiemos de toda contaminación en la actual vida. Y no solamente esperando que esta entera santificación la vivamos en el más allá. Y te pregunto, tú, quien me escucha, ¿estás dispuesta en esta vida a ser limpiado o limpiada de toda contaminación para que seas perfeccionado o perfeccionada en la santidad? Responde, por favor, a esa pregunta. Oremos para que día a día crezcamos en la perfección cristiana, es decir, en la santidad o amor perfecto, y que este crecimiento sea nuestro anhelo en esta vida. Oramos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Profundizando. Y ya sabes, te he sugerido que tengas un cuaderno especial para contestar estas preguntas y de que de forma preferencial realices estos ejercicios en un grupo pequeño. Y si por alguna razón no lo tienes, pues al menos contesta estas preguntas de forma individual, aunque no tengas un cuaderno a la mano. Número 1. En tus propias palabras, ¿qué significa perfección cristiana? ¿Qué otras palabras o expresiones significan básicamente lo mismo? 2. Cuando hablamos de perfección cristiana en esta vida, estamos hablando que se puede lograr en un sentido absoluto, es decir, que no admite ya más un crecimiento en esta vida. 3. Con la ayuda de Dios, ¿podemos alcanzar la perfección cristiana en esta vida? 4. Con la ayuda de Dios, ¿qué hay que hacer para alcanzar la perfección cristiana en esta vida? Claro, por supuesto que esta es una acción de la gracia de Dios, es una acción del Espíritu Santo, pero tú, con la ayuda de Dios, ¿qué tienes que hacer para alcanzar la perfección cristiana en esta vida? Para crecer en nuestra vida cristiana, después de un momento de oración y meditación, examina tu vida y evalúala a la luz de la palabra de Dios. Juzgar a la luz de las Sagradas Escrituras de este estudio, de tu conciencia y sobre todo con la ayuda de Dios, ¿tú aspiras a crecer en perfección cristiana o santidad o amor perfecto en esta vida? Actuar. ¿Qué harás tú
para aspirar a crecer en la santidad en esta vida? Vida en comunidad. En esta semana, ¿qué acciones como grupo implementarán con amor y humildad para que tu comunidad de fe aspire a crecer en la santidad? Tomen acuerdos de forma conjunta. Finalicen con una oración como grupo. Te invitamos a que en media semana vuelvas a escuchar este podcast de forma personal para reforzar el aprendizaje. Reflexiona. ¿Tú aspiras a alcanzar la perfección cristiana en esta vida? Comparte las respuestas con tus compañeros y compañeras de clase. Pensamiento para la semana. Debemos aspirar a crecer en la perfección cristiana o santidad en esta vida. Este fue el estudio 38 basado en el sermón 40, la perfección cristiana. El título que puse a este estudio 38 es: un cristiano debe aspirar a la perfección cristiana o santidad en esta vida. Te invito a escuchar todos estos podcasts, tanto los anteriores como los futuros, por SoundCloud, en mi cuenta Reverendo Jorge Ochoa Metodista, y también a través de YouTube en mi cuenta Jorge Ochoa Metodista. Sígueme por favor en ambas. También te invito a seguirme en mi página de Facebook, Ministerio Reverendo Jorge Ochoa Metodista. Recuerda, no es una cuenta, es una página. La página es Ministerio Reverendo Jorge Ochoa Metodista. Estoy muy interesado en que por favor me escribas. También busca mi blog, que es el blog oficial Jorge Ochoa. Allí encontrarás también los vínculos para estar bien actualizado. Por cierto, no es necesario que escuches los podcasts en un orden determinado. Si te atrasas, puedes escuchar los podcasts nuevos como van saliendo y los del inicio en la misma semana. Estos podcasts son de mi autoría y tienen derechos reservados, pero tú puedes usarlos gratuitamente. Puedes bajarlos siempre y cuando cites la fuente, y también te pido a que si los bajas, por favor, a través de mi Facebook, Ministerio Reverendo Jorge Ochoa Metodista, allí me escribas qué uso les estás dando. He visto algunas personas que los bajan, pero no me escriben ninguna palabra. En algunas ocasiones decidí ya no poner la oportunidad de que los bajaran, pero otras personas pidieron que la volviera a abrir y lo hice. Pero aún hay personas que lo siguen bajando y no me siguen escribiendo. Por favor, escríbeme y dime qué uso les vas a dar. Ojalá también los bajes en discos compactos, que los bajes en otro tipo de memoria y también se los compartas con aquellos que no tienen internet o computadora. Hay que reconocer que mucha gente no tiene acceso a estos medios. Por eso es importante que también se los compartas, por favor. Eso sí, sin comercializarlos. No autorizo a ello. Tampoco autorizo a que estos audios se usen en plataformas con fines engañosos y que pueden contener malware. Asimismo, he visto muchas plataformas en internet que han subido mis audios, y algunas de estas plataformas, no todas, pero varias, sí contienen malware. Es decir, que si ustedes abren estos audios en esas plataformas, se van a infectar sus equipos. Así que yo sí sugiero que por favor solamente los escuchen a través de mi cuenta de SoundCloud o a través de mi cuenta en YouTube. Por favor, necesito tu ayuda. Sí, tú que me estás escuchando. Ayúdame a difundir estos podcasts, a pasar la voz. Pienso que hay algunas personas que los difunden, pero como quizá ya perdieron el número de podcasts, piensan que ya difundieron todos. No, recuerda que estos podcasts son muchos y muy variados. Si tú
estás recibiendo este audio, muy probablemente sea un audio nuevo, así que por favor, difúndelo, por favor. Avisa sobre estos materiales gratuitos en tu congregación, ya sea en los momentos de avisos, en el boletín, a través de tus redes sociales y más. Por favor, recomiéndanos. Que tengas un día de mucha bendición. Espero que me escuches, si Dios lo permite, en el próximo podcast. Por cierto, recuerda que ya estamos entrando al tercer tomo de las obras de Wesley. Y por favor, escríbeme para que me compartas tus comentarios o simplemente para saludarme. Y recuerda que debemos aspirar a vivir en santidad en esta vida. Y esta es una enseñanza que debemos promover y vivir. Yo soy el reverendo, el pastor Jorge Alberto Ochoa Longi, tu compañero de camino. Lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. A Dios sea la honra y la gloria. Gloria, cantemos al Redentor.